Sí, obreros aprobados por Dios, porque eso es lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Y estaba mirando y no lo había, a veces eso es lo que nos pasa a veces, de que uno lee y relee y vuelve a leer, pero como que no le presta atención, o uno no se da cuenta hasta después, como que a lo mejor Dios le abre el entendimiento, o Dios le hace entender algo, o uno lo mira de otra manera. Pero estaba mirando este pasaje, que ahí se resume lo que es la predicación, porque ahí habla de la responsabilidad de uno, lo que uno tiene que hacer. Y si quieren tomar ese texto, simplemente ese texto, ahí uno puede sacar una enseñanza simplemente con ese texto. Y uno va a decir, bueno, pero ¿cómo uno puede armar un mensaje de ese texto? Pero después, ya cuando veamos los tipos de mensajes y cómo uno dividirlos, entonces se van a dar cuenta. Pero ahí, solamente en ese pasaje, hay un mensaje. Y ahí está dividido el mensaje. Pero cuando uno no sabe, a lo mejor, uno no se da cuenta. Pero cuando uno entiende, uno sabe cómo armar un mensaje, cómo dividirlos, cómo separarlos, ahí ya está un mensaje. Y ahí ya están las divisiones. Y ahí ya está el tema. En ese texto. Y como decíamos hace rato, ya lo que uno tiene que hacer, a lo mejor sería solamente rellenar los puntos, explicar o profundizar en los puntos. Pero ahí ya está un mensaje. Entonces, ese va a ser el pasaje, y así es como lo vamos a llamar estas pláticas: obreros aprobados por Dios. La predicación, dice, del Evangelio es un mandato de Dios. Hacerlo bien es responsabilidad de cada predicador. Estaba pensando en eso, y eso como que se me ocurrió. El predicar la palabra o el mensaje es un mandato para todos, y es un mandato que Dios nos da a todos. Y todos de alguna manera a lo mejor lo hemos hecho o lo hacemos, ya sea aquí en la iglesia o ya afuera, o en el evangelismo. De alguna manera creo lo hemos hecho. Ahora, ¿lo hemos estado haciendo bien? ¿Lo hemos estado haciendo bien? Eso sería la pregunta, o la otra pregunta. Porque sí, muchas veces uno empieza a hablar y más con las interpretaciones, a lo mejor textos que uno no entiende, o uno no sabe qué significa, o uno no puede interpretarlos bien. Muchas veces uno a lo mejor, con la buena intención que uno tiene, a lo mejor uno daña a las personas, o uno está dando un mal mensaje, o uno está mal interpretando el pasaje. Entonces, ya hemos estado predicando, ya le hemos hablado a las personas, pero ahora, ¿cómo lo hemos estado haciendo? ¿Lo hemos estado haciendo bien? Por eso, Dios quiere, o por eso nosotros tenemos, el mandato, Dios nos manda a todos a predicar, pero el cómo hacerlo, o el hacerlo responsablemente, o como Dios manda, es responsabilidad de uno. Y estaba pensando en esto, porque muchas veces uno dice, bueno, es que a mí Dios me llamó y yo a ser evangelista, o a ser pastor, o a hacer esto y hacer lo otro, y se quedan ahí. Y simplemente con el llamado. Y ya no buscan la manera de cómo hacerlo bien. Muchas veces uno y a veces uno puede llevar años predicando. Pero a lo mejor uno lo ha estado, en todos esos años que uno lleva, lo ha estado haciendo mal. ¿Por qué? Porque uno solamente se quedó con el llamado y no se preocupó en prepararse. Muchas veces uno dice, bueno, es que Jesús llamó a los discípulos. Bueno, pero sí, no solamente los llamó. Es que los discípulos no fueron a un instituto.
Bueno, ¿para qué un instituto? O sea, tenían al maestro. Es que los discípulos, Jesús los preparó a ellos. Tuvieron al mejor maestro. Tuvieron la mejor preparación. Pero muchas veces uno se queda, es que a mí Dios me llamó y así lo voy a hacer. Eso tiene que ver un poco, en parte, con el orgullo. El no querer tomar con orgullo o con, para mí se me hace más entendible la flojera. El no querer tomar tiempo, el no apartar tiempo para prepararse. Y uno lo hace como uno piensa que se hace. Yo diría que en esto, todos, por ejemplo, todos tenemos el llamado, ¿verdad? El mandato. El mandato, todo. Pero en esto pero no todos lo aprenden y no todos se preparan. Y uno como buen cristiano tiene que atenderlo y prepararse. Por eso digo de que, o sea, cuando uno analiza este texto, es lo que dice ahí. Porque dice, preséntate ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que en otras traducciones dice que enseña bien, que interpreta bien la palabra de verdad. Y en las otras mira que no hay ni una amargura pues ni nada, porque Dios delante y mancha de las rugas. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero sí, entonces el propósito de esto es por lo menos dar herramientas básicas. O sea, como digo, yo solamente de eso tomé solamente un curso y ya lo demás pues he tratado de leer o escuchar videos o cosas así. Pero porque me interesa también hacerlo. Y es algo que me gusta, es algo que me gusta. Vamos bueno, el otro punto, o el otro tema es esto. ¿Cuáles son los requisitos de la predicación? Muchos de estos, bueno, las notas de la clase pues van a ser del libro. Estoy usando otro libro también y algunas de las notas que tengo aquí son de otro libro que estoy leyendo. Agarré los libros y algunas son de otro libro. Pero, ¿cuáles son los requisitos para la predicación, para predicar? Y esto en cuanto a herramientas. La homilética. ¿Qué es la homilética? Aquí vamos a empezar con algunas palabritas. Homilética, dice ahí, solamente es el arte de elaborar. Ahí no sé, es ahí, ¿qué es ahí? El arte de elaborar, predicar un sermón en un orden. Como que me faltaron varias palabras ahí. El arte de elaborar y predicar un sermón en un orden lógico. En un orden o con un orden lógico. Y dice con un orden lógico. Y parte de armar un sermón tiene que ver con eso, o sea, un orden. Muchas veces nosotros, y por eso uno de los beneficios, y por qué es necesario o por qué es bueno saber estructurar o armar un sermón, porque muchas veces cuando uno no tiene una estructura, una guía para un mensaje, para una predicación, uno simplemente empieza a hablar y a soltar ideas y a soltar palabras. ¿Por qué? Porque uno no tiene una guía, uno no tiene una estructura. Y entonces cuando uno tiene una estructura, una base, pues solamente uno se va guiando por eso. O sea, y uno los va algo que uno puede que nos va a ayudar también es cómo empezar el mensaje, empezar el sermón, cómo llegar a un momento de éxtasis, como dicen, y cómo terminarlo bien.
O sea, el progreso que tiene que tener un mensaje. Muchas veces cuando uno no tiene una estructura, a veces uno, como las películas, que a veces uno hace spoilers, a veces uno anda contando ya el final de las películas. Y a veces cuando nosotros no tenemos una estructura, contamos o decimos el final, pero eso como que corta el mensaje, como que pierde el sabor del mensaje. Porque uno ya contó el final, entonces ¿qué es lo que uno va a esperar al final? Pierde ese sabor, o sea, pierde como que ese momento. Por eso uno tiene que saber cómo empezar, cómo llegar a un momento de emoción o de éxtasis, y para que al final uno suelte lo que uno quiera decir. O sea, como que uno le agarra más sabor a eso. O sea, como que uno le pone más atención o eso le da más emoción. Cuando uno, o sea, si uno cuenta, si uno dice el final del mensaje, ya sea al principio o en medio, como que pierde esa emoción. Por eso es bueno saberlo llevar. Estaba mirando he estado escuchando también algunos chistes, algunos comediantes, y que de hecho eso lo usan ellos también. O sea, hay comediantes que tienen estructurado su chiste. Y decía uno contaba uno de que cómo él armaba o cómo él empezaba un chiste y cómo lo iba llevando para que al final suelte el chiste, y lógicamente la gente se empieza a reír. O sea, ellos tienen una estructura también. O sea, no pueden contar el chiste al final de esa historia, porque, o sea, pierde el sabor, se pierde la carcajada, que es lo del propósito. O sea, el propósito de un chiste, o sea, que se rían al final soltarlo y ahí es donde la gente empieza a reírse. Pero si lo cuentan antes, o sea, pierde el chiste. Entonces es bueno saber cómo estructurar y cómo armar el mensaje. Y la homilética es esto, es esto de predicar y armar un sermón, cómo estructurar un sermón. Eso es simplemente homilética. Dentro de algo importante que no lo vamos a ver aquí, porque como decía, o sea, esto simplemente es algo de lo que yo puedo dar un poco de lo que agarré. Y de lo que he leído, escuchado. Pero algo que es importante también es la hermenéutica. Ahora, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica simplemente es el arte de interpretar. El arte de interpretar las escrituras o los textos sagrados. Eso es hermenéutica. El arte de interpretar las escrituras. Muchas veces uno dice, bueno, es que hermenéutica no está en la Biblia, es que homilética no está en la Biblia, es que exégesis no está en la Biblia. Y eso no tiene sentido muchas veces. Pero para que digan que sí está en la Biblia. Hechos 14, 12. ¿Se recuerdan de este pasaje? Pues vamos a ver qué dice en Hechos 14, 12, porque ahí habla no de la hermenéutica, pero sí habla de Hermes. Creo que es Hermes. Hechos 12, 14, 12. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí acerca de la hermenéutica o de quién habla ahí. A ver. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pablo, ¿qué era? ¿Mercurio? Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. A Pablo Mercurio. Pero esa palabra dice que viene de Hermes. ¿Y quién era Hermes? Es de donde viene la hermenéutica. Hermes dice que era el hijo o el acompañante de Zeus, estos dioses griegos.
Por eso Pablo, como Pablo era el que hablaba, entonces él era el intérprete de Bernabé. Él era el que le interpretaba lo que Bernabé estaba diciendo, o para ellos lo miraban así, que Pablo era el intérprete de los dioses, de que él interpretaba lo que los dioses decían. Entonces, vemos ahí al menos esta idea de interpretación o de hermenéutica. Y esto se lo decían a Pablo, que él era como que el intérprete de los dioses, el que interpretaba, el que decía que era lo que los dioses querían decir. Y de ahí es donde viene hermenéutica. Y por eso es el arte de interpretar. Y para interpretar la Biblia, pues ahí uno esa ya es otra materia, ese ya es otro curso que uno tiene que, sería bueno que uno lo agarrara también, para poder interpretar bien. O sea, una cosa es, uno puede a lo mejor armar un buen mensaje, un buen sermón, una buena predicación, pero si los textos que uno va a usar están mal interpretados, a lo mejor el mensaje está muy bien, pero con una muy mala interpretación. Entonces, por eso van de la mano la homilética, la predicación, con la hermenéutica, con la interpretación. O sea, uno tiene eso que ir de la mano para poder decir. Y ahorita vamos a ver lo que es la predicación. La oratoria. Dentro de la oratoria, dice el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover a la... Quiero que se queden con esto, o que por lo menos traten de memorizar, o que se les quede esto, porque este es el propósito. O sea, el propósito de un sermón, o de un mensaje, de un discurso, el que sea, tiene ese fin. Ese es el propósito, ese es el fin. Persuadir, conmover al auditorio. Ese es el propósito. O sea, ¿para qué uno predica? ¿Para qué uno enseña? O sea, para convencer, para animar a la gente que acepte a Cristo o que haga algo, para convencer a la gente de que lo que decimos o lo que dice la Biblia es verdad. Ese es el propósito, convencer a la gente. Entonces, esa va a ser la base, o esa es la base de cualquier discurso, de cualquier predicación, es eso. El fin es eso, persuadir a la gente. Ahora, ¿dónde lo ve? Ahora, eso también está en la Biblia. Bueno, en la Biblia a lo mejor no aparece la palabra oratoria, pero Pablo usó mucho la oratoria, o era un buen orador, el apóstol Pablo. Vamos a ver qué es lo que dice en Hechos, capítulo 26, verso 28. Dentro de la oratoria, como dice ahí, y como les vuelvo a repetir, no me voy a meter porque no sé mucho lo que, o sea, bueno, de hecho no tengo idea de todo lo que conlleva la oratoria, pero es algo que uno, bueno, estaba pensando si quieren que hagamos un grupo de WhatsApp para esta clase. Porque hay algunos videos que hablan mucho sobre oratoria y todo lo que eso conlleva, y que eso sí me gustaría, o sí quisiera yo que ustedes lo escucharan, los vieran o tomaran, si quieren tomarse el tiempo de escuchar ese video y tomar notas y todo, pienso que les va a servir mucho, porque todo eso es lo que uno va a ocupar si uno quiere también ser buen predicador. Hechos 26, 28. Dice, Agripa dijo a Pablo, ¿esto me persuade a ser cristiano? Por poco dice, me persuades. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me convences. ¿Por qué? Porque Pablo era un buen orador. O sea, y
Y de hecho, la oratoria dice de que nace en ese contexto de, bueno, como Pablo, ahí se estaba defendiendo ante Agripa. Entonces la oratoria nace en ese contexto y era más usado por los abogados. Ahí es donde, en ese contexto es donde nace o donde sale la oratoria. Para poder persuadir, para poder convencer. O sea, bueno, algunos dicen de que si es para engañar o con engaños ya no sería una buena oratoria, porque uno mete engaños. O sea, pero una buena oratoria será con algo justo, con algo correcto, con algo bueno o legal, o de la manera correcta. Y ahí es donde, dentro de los abogados, es donde nace, donde sale la oratoria. Ahí es donde comienza. Estaba escuchando uno de los que empezó con esta disciplina, era creo Demóstenes. Y dice de que Demóstenes era un joven que creo que, no sé si era filósofo, pero fue más conocido por eso, por su oratoria. Dice de que él creo que tuvo un problema, sus padres murieron y pues tuvo problemas con la propiedad, con la herencia que le dejaron. Fue pues allá con el juez para que no se los habían quitado o no se los habían dado. Pero él tenía problemas para hablar. O sea, no podía expresarse. Aunque tuviera la razón, pero su forma de expresarse, a lo mejor no se daba a entender o no usaba las palabras correctas, o sea, era malo para hablar. Se va un tiempo y él, bueno, eso a él como que una mala experiencia y trata la manera de mejorar, de mejorar su vocabulario, de saber expresarse. Y dice de que dentro de todo lo que él ¿cómo se dice? Como cosas que él hacía a veces para mejorar su discurso, pues dice que se metía piedras a la boca. Se llenaba la boca de piedras y pues así trataba de hablar. O a veces dice se iba a la orilla del mar y ahí con las olas, o sea, y con las piedras en la boca o gritando, trataba de hablar, se esforzaba y así era como él buscaba mejorar su discurso. Y ahí en la orilla del mar, ahí él gritando, con la boca llena de piedras y no sé qué más otros trucos él usaba. Y dice que así estuvo un tiempo. Ya después de un tiempo, él regresa otra vez allá con el juez y él se suelta y empieza a hablar. Y la gente, bueno, hasta lo desconoce. O sea, por su oratoria, por su discurso, por cómo él se expresaba. Sí, y lógicamente, pues, por su forma y todo lo que él tenía y todo lo demás, él, pues, gana, digamos, ese juicio. ¿Pero por qué? Por su forma de hablar, de expresarse, de las palabras que él usaba. Por eso es importante, o sea, esa es la importancia de la oratoria. Porque nos dicen de que nosotros tal vez podemos, o alguien puede tener muy buena idea, la mejor idea, pero si no lo puede expresar, o sea, ¿de qué le sirve esa buena idea? O de poco le va a servir esa buena idea. Por eso dicen, en estos días, o por eso es que hay mucha gente que, o sea, dice cualquier cosa, pero como son buenos para hablar, o sea, la gente lo sigue o la gente le cree. ¿Por qué? Porque son buenos para hablar, son buenos para persuadir, para convencer. Y esa es la importancia de nosotros poder expresarnos, de tener una buena oratoria, ser buenos oradores. Dicen de que, no recuerdo si Obama parece que es un buen orador, el expresidente. Pero vamos a... algo que estaba leyendo en estos libros, la historia de Spurgeon.
Spurgeon dice de que era un predicador bautista, muy conocido. De hecho, se le conoce como el príncipe de los pastores o de los predicadores. O sea, es un muy buen predicador. O sea, buena oratoria, buenos mensajes, o sea, su forma de expresarse. No recuerdo si era él o era otro. Dicen de que había un predicador, no recuerdo si era Spurgeon o era alguien más, pero había un predicador que dice que cuando predicaban, cuando él predicaba, la gente sentía que, por ejemplo, si hablaba del infierno, dice que la gente sentía que la tierra se abría. O sea, por su forma, o sea, él predicaba como que, o sea, lo que él decía, cómo él lo hacía, dice, la gente sentía que la tierra se abría y la gente sentía que ya estaba en el infierno. ¿Por qué? Por su forma de expresarse. O sea, y en ese momento, claro, pues toda la gente quería aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque por su forma de predicar, de hablar. Y eso es algo que uno tiene que aprender o uno tiene que buscar la manera de aprender. Y ahí entra también, o sea, entra todo lo que tiene que ver con la voz, el cómo hablar. Muchas veces uno habla como que muy despacio o como que muy lento o a veces uno levanta la voz. O sea, uno tiene que saber controlar la voz. Hay momentos en que a lo mejor uno tiene que bajar la voz. O sea, uno no puede hablar tampoco en un mismo nivel, porque también eso como que cansa o aburre. Por eso hay momentos, y dependiendo del mensaje o de lo que uno vaya a decir, hay momentos en que uno tiene que bajar la voz. Y a lo mejor sí, hay momentos en que se necesita levantar la voz. Hay momentos a lo mejor en que uno tiene que hacer una pausa. O sea, controlar la voz, controlar los tiempos. Y dice de que Spurgeon comenzó, de hecho, dice de que él empezó a predicar a los 16. No recuerdo si fue el mismo año que se convirtió. Pero dice que él empezó a predicar a los 16 años. A los 17 ya le dieron una iglesia. Comenzó como con 50... no recuerdo con cuántos miembros empezó. En uno de estos libros está... pero había más de 1000 en esa iglesia donde él llegó. Después bajó como a 200, 300, pero después de que él ya estuvo ahí predicando, la iglesia creció como más de 15,000. Fue una de las iglesias más grandes en ese tiempo. ¿Pero por qué? Por su forma de predicar, por su discurso, por su forma de hablar, todo lo que él usaba. Está también John Gi Cho. Este es un pastor de Corea. Dice de que él sí comenzó también. De hecho dice de que sus maestros como que no mucho lo querían. O, bueno, no que no lo querían, sino que no creían en él. No creían que él fuera un buen predicador o que fuera a predicar bien, que fuera a mejorar, y que sus maestros dice como que no mucho creían en él. Pero él también buscó la manera de aprender y se esforzó y trató. Juntó, dice, como a 50 personas que él les predicaba. Después la gente fue aumentando, fue creciendo. Hasta ahorita creo que, bueno, ahorita no sé, pero al menos la cifra que pone el escritor dice de que llegó a tener como 75,000 personas, y creo que es la iglesia más grande, creo que del mundo, por su forma de hablar, por su oratoria, por su elocuencia. Una de las iglesias más grandes del mundo, que nadie creía en él. Bueno, Moisés, conocemos la historia de Moisés. Moisés, bueno, ahí pues era él el que no creía en él, o no quería ir allá a enfrentarse al faraón. Pero uno de los pretextos que él le puso a Dios era su forma de hablar.
su dificultad para hablar. Algunos dicen de que era tartamudo, pero otros dicen de que no es que era tartamudo, sino que no era un buen orador. O sea, le costaba estar en público o hablar públicamente, porque era algo que se acostumbraba mucho en ese tiempo. De hecho, era una de las disciplinas también. No recuerdo si estaba como al nivel del ejército. O sea, si para formar parte del ejército tenía un entrenamiento, y a ese mismo nivel estaba la oratoria, porque así es como se ganaban muchas veces las peleas, las batallas, con una buena retórica, con un buen discurso. No había necesidad de guerra, simplemente con un buen discurso, con eso. No estaban a ese nivel. Entonces, algunos dicen de que Moisés, ese era uno de los problemas, que no era un buen orador. La importancia de la predicación. ¿Por qué es importante predicar? Porque es un mandato de Dios. La predicación, como decíamos, es un mandato de Dios. Y esto es para todos. O sea, todos estamos llamados a predicar. Eso es lo que dice en Marcos 16:15, hablando de la gran comisión, Mateo 8:19, Hechos 4:2, habla acerca de la predicación, y que como Pablo muchas veces él decía de que pues no podía callar, y que uno no puede callar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es lo que uno debe hacer. Por eso predicar, anunciar el mensaje. Ahora, ¿qué es la predicación? Ahí en el libro, después lo van a leer ya cuando lo tengan, o después lo leen. Ahí en el libro dan algunas personas que definen qué es la predicación. Pero dice, la predicación es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra con la humanidad. Así lo define en el libro de homilética de Norman Holmes. No sé si es Holmes. En ese libro dice, alguien define la predicación como el método que Dios ha elegido para compartir la palabra o compartir su palabra con la humanidad. Así definen algunos la predicación. Me faltó ahí el libro, no recuerdo en qué libro está. Pero también está en Lucas 10:16. Alguien más define la predicación como, dice de que esto es importante, y eso lo podemos ver en Corintios con Pablo. ¿Por qué? ¿O qué es la predicación? Pero ¿por qué es importante también? Dice, la predicación prepara el camino para que el Espíritu Santo obre en las personas. ¿Por qué es importante? Porque a través de la palabra, y algo que vamos a ver también, creo que es en Romanos 10, no recuerdo si es en Romanos 17, donde dice de que el oír viene por la palabra, o la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Uno de los problemas que a veces uno tiene, o a menos que uno escucha, o que yo he escuchado, es de que cuando uno predica, o los que predican muchas veces, lo que hacen es contar su testimonio. Y el mensaje se trata de su testimonio. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra. ¿Alguien se puede convertir por mi testimonio? Puede ser. A lo mejor. Decía un rapero, yo muchas veces no hablo de mi testimonio porque a veces la gente le da miedo cuando cuento mi testimonio o lo que yo pasé. El problema es de que, como les da miedo, al rato se les olvida.
a lo mejor en el momento acepta y piensa en Dios por el miedo que tienen del testimonio que escucharon de gente que fue al infierno, o que gente que pasó un accidente, o que le hizo esto y aquello. Y en ese momento la gente se llena de miedo y acepta a Cristo. El problema es que cuando se le olvida ese testimonio o lo que escuchó, el miedo se va y vuelve a lo mismo. Entonces el testimonio, las sanidades, los milagros pueden pueden a lo mejor hacer y ayudar a que la gente venga, pero para que esa persona esté firme, y decía este rapero, por eso lo que yo quiero es que la gente acepte y venga a Cristo porque se convenció de la palabra de Dios, no por el miedo, sino por la convicción de la palabra de Dios, porque está convencida de lo que cree, de lo que escuchó, y así va a ser difícil que esa persona se aleje o se aparte de Dios. ¿Por qué? Porque hay una convicción. ¿Cuál es el fin de la oratoria? Persuadir, convencer. Entonces, muchas veces uno, o en las campañas, y uno escucha de gente que cuenta su testimonio y los problemas y que tuvo, o las visiones, o los sueños, o cosas que vio. Y sí, la gente, uno a veces se emociona y le entra miedo a lo mejor, o uno se siente mal, y uno acepta a lo mejor en ese momento. Pero cuando se le olvida, ¿qué? Uno vuelve a lo mismo. Por eso decía el pastor Chuy Olivares, o sea, la gente, o lo que convence, o lo que debería de convencer a la gente, y lo que uno debería de predicar, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque eso, como dice ahí, a través de la palabra, a través del mensaje, el Espíritu Santo es el que obra, y dice la Biblia de que es el Espíritu el que convence de pecado. O sea, no las emociones, no el miedo. Porque si es por eso, al rato esa persona a lo mejor se aleja y se vaya y ni cuenta se dé. Pero cuando alguien es confrontada con la palabra de Dios, por ejemplo, lo vemos con la samaritana. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús no le empieza a contar quién es él, o cosas que él vivió, o cosas que él hizo. Ella empieza a confrontarla ¿con qué? Con su pecado, con su vida. Él la confronta. Y a causa de esa confrontación es que ella reconoce quién es él. Y a causa de que ella reconoce, pues viene el arrepentimiento, viene la convicción. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo muchas veces tengo cosas que he pasado, y cosas con las que uno batalla, con las que uno lucha. Y hay cosas que no las cuento. Y a veces no las cuento porque a lo mejor pueden emocionar, pueden hacer llorar a lo mejor a algunos, pero a veces hay cosas que yo tampoco no las cuento porque no es algo que uno le gustaría contar. O no es algo que quisiera que todo lo escuchara. Al menos hay cosas que algunas, a lo mejor sí las he contado con el pastor, pero de ahí hay cosas que yo no quisiera que la gente se enterara. Y tal vez a la gente no le sirva, o tal vez le sirva por un momento. Pero cuando uno se enfoca en la palabra de Dios, ahí es donde el Espíritu empieza a obrar en esa persona. Por eso dice la Biblia que es como una espada de doble filo. Traspasa la palabra de Dios. La predicación es el camino, la predicación prepara el camino para que el Espíritu de Dios obre en las personas. Creo que ahí dice requisitos para predicar.
Ahora, ¿cuáles son los requisitos para los que quieran predicar? Uno de los requisitos es, o sería a lo mejor el principal, ser llamado por Dios. Y esto es más para cuando uno se quiere dedicar a la predicación, a predicar, a tomarlo como un llamado, como un ministerio. O sea, habíamos dicho que todos somos llamados a predicar, hay un mandato a predicar, pero es diferente a cuando alguien agarra ese ministerio, ya sea como pastor o como evangelista o como alguien que se dedique a predicar simplemente o que le guste predicar. Entonces tiene que haber un llamado de parte de Dios. La otra vez con los jóvenes hablábamos cómo poder descubrir nuestro propósito. ¿Cómo uno puede saber que Dios nos está llamando, que Dios me está llamando a predicar? A lo mejor ustedes aquí, pues eso puede ser una señal de que Dios los está llamando a predicar. A lo mejor hay un llamado para ustedes en algún área, evangelismo, con lo que sea, dentro de la predicación. Hablábamos con los jóvenes de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y por ejemplo con Jeremías, que Dios llamó directamente a Jeremías y desde el vientre de tu madre, y allá con Samuel, que Dios habla con Samuel, y vemos cómo Dios llamó a los profetas directamente en ese tiempo. Y en estos días a lo mejor también Dios llama a las personas, ya sea a los pastores a lo mejor, o algún hermano, a lo mejor Dios le ha dado un llamado directamente, digamos. Pero no a todos Dios nos llama directamente. No a todos nos habla personal o directamente, a lo mejor. Dios no nos dice, esto quiero que hagas. Entonces uno tiene que buscar la manera de cómo saber cuál es nuestro llamado. Entonces, otra forma de saber si uno está llamado a predicar es un deseo en el corazón. Muchas veces de hecho, Jesús dice que cuando vio a una multitud, dice que tuvo compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Bueno, algunos aquí decían, es que yo quiero saber cómo predicar para poder hablarle a los jóvenes, para poder hablarle a las personas, para poder predicarles, para poder llevar el evangelio allá afuera. Hay un deseo en el corazón. De hecho, creo que era Jeremías el que decía que quise callar, pero dentro de mí ardía. Había un fuego que ardía por predicar y no puedo callar, no puedo dejar de predicar, de hablar de tu palabra. A lo mejor dentro de cada uno o dentro de alguno haya un deseo por predicar el evangelio. A través de un ministro, dice, a través de un ministro o a través de alguien. Dice la Biblia de que el apóstol Pablo hablando o escribiendo a Timoteo, dice de que no se apague el don que hay en ti, que se te fue dado por la imposición de las manos. Entonces, a lo mejor un pastor, a lo mejor el pastor algún día le diga, hermano, yo siento que a usted Dios lo ha llamado para predicar. O a lo mejor el pastor le diga, ¿por qué no se dedica? ¿Por qué no trata? O yo soñé que usted estaba predicando, que usted estaba... A lo mejor el pastor o alguien más diga, este es tu ministerio, o Dios quiere que hagas esto, que te dediques a esto. Alguien puede ser un llamado por parte de un ministro. Ok, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para...? Y esto tiene que ver más ya con, digamos, dentro de lo espiritual. Lo que vimos al principio era, ¿cómo se dice? Más como herramientas. Lo que es la homilética, hermenéutica, oratoria es más herramientas. Pero esto ya es dentro de lo espiritual, las características que uno tiene que tener.
Bueno, uno tiene que tener primero que consagrarse a Dios, que buscar la manera de enfocarse y de buscar más a Dios, de pasar más tiempo con Dios. Si uno quiere predicar, pues uno debería de buscar la manera de pasar más tiempo con Dios, de consagrarse, de estudiar o de orar y todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante consagrarse? Porque podemos ser engañados. O sea, cuando uno no está consagrado a Dios, o sea, y uno vive una vida con una, a lo mejor con una idea que no es conforme a la Biblia, pues uno está engañado. O sea, uno vive engañado. ¿Y cuál es el problema? Que como uno vive engañado, pues uno va a buscar la manera a lo mejor de justificarse. Si uno piensa que lo que uno está haciendo está bien, aunque la Biblia diga que está mal, lo que uno va a hacer en la Biblia va a ser buscar la manera de cómo justificar lo que uno está viviendo. Por eso hoy vemos cómo muchas iglesias se han separado de las ¿cómo se dice? De los fundamentalistas, digamos. A lo mejor no a ese nivel, pero sí muchas iglesias se han salido de las iglesias o se han dividido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me parece que ahorita hay un problema, no recuerdo si es en Inglaterra, con la iglesia católica, creo, ortodoxa, con la ideología de género. Y está ese problema de que ellos se han separado, se están queriendo separar, porque ellos, como tienen esa idea, creen en eso, pues están justificando o buscando justificar con la Biblia esa idea. Aunque la Biblia diga lo contrario. Pero como uno tiene esa idea, uno va a buscar justificarse por medio de la Biblia, por como sea. Entonces eso es lo que uno va a enseñar. Buscar justificarse. Bueno, y ahí hay algunos textos. Muchas veces vamos a hablar también de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice en Mateo, lo que dijo Jesús 12:34? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, y por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia. Porque si uno no lee la Biblia, entonces ¿de qué uno va a hablar cuando uno predique? Y a lo mejor si uno no lee la Biblia, por eso uno trata de contar un testimonio o un chiste o algo, porque uno no sabe lo que dice la Biblia. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con Satanás? Por medio de la Biblia, usando la Biblia. Bueno, ahí lo que decía, el estudio de buscar la manera de estudiar o de leer un poco más la Biblia. Está en Esdras capítulo 7, verso 10. Dice de que Esdras propuso en su corazón conocer todo acerca de los libros, y cuando encuentran los rollos y todo eso, él empieza se dispone y ¿cómo se dice? Se consagra o se enfoca en conocer todo lo que tenía que ver con la escritura, con la ley y con todo lo que tenía que ver con las escrituras, a entender y a saber todo sobre la ley de Dios. Josué 1:8 dice de que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Ok, terminamos. Entonces eso solamente es por hoy. Hablando de la conta. Y ahí, bueno, es un... Te quieren justificar mucho el hombre, pero de nada le sirvió.
o sea, de varios hombres. De nada le sirve al hombre que quiera justificar, al contrario de que Oh, bueno, sí, hablando de uno querer justificarse. Bueno, pero el problema es cuando uno usa la Biblia. El problema es cuando uno usa la Biblia para justificarse. Entonces sería eso para hoy. A veces cuando uno empieza algo, uno quisiera... Una de las cosas, y eso también lo he dicho, una de las cosas que yo esperaba cuando empecé en el colegio allá de California, una de las cosas que yo esperaba es esto. Pero no recuerdo cuántos, 5 o 6 años que estuve estudiando allá, nunca me dieron esta clase. Era lo que esperaba. Pero es algo, y cuando uno empieza algo, o sea, uno quisiera hacerlo ya. Y por eso preguntaba también hace rato, bueno, ¿qué esperan? Ahorita quieren que armemos ya un mensaje, ya quieren predicar a lo mejor. Vamos a hacerlo. La próxima semana vamos a ver, si no estoy mal, los tipos de mensajes. ¿Cuántos tipos de mensajes hay? No recuerdo, estoy leyendo todavía el libro, bueno, estoy tratando de seguir como va en el libro, y hay unas cosas que no traen en uno, pero traen en otro, y estoy tratando de balancearlos, de agarrar de los dos. Y pero sí, la próxima, una de las cosas que vamos a ver la próxima semana sí va a ser eso, los tipos de mensajes, cuántos tipos de mensajes hay. Y al menos a mí, y no es, o sea, bueno, no es que sea fácil, porque tampoco se trata de simplemente armar un mensaje. Y eso es la importancia de los requisitos que hay ahí. Pero muchas veces, y al menos cuando estuve agarrando este curso, a veces uno batalla para armar un mensaje. Bueno, ¿y de qué voy a hablar hoy? ¿A dónde me voy? ¿Dónde agarro un tema? Y hay una presión a lo mejor. Pero como decía, o sea, pero cuando uno empieza a ver, o cuando uno empieza a ver los tipos de mensajes y cómo se puede uno dividir, y cómo un mismo, por ejemplo, lo que decía de Timoteo, o sea, ese mismo mensaje uno lo puede predicar de diferente manera. El mismo texto de diferente manera. Simplemente cambiando el propósito del mensaje o dividiéndolo de diferente manera. A lo mejor hasta y de hecho hay un tipo de divisiones que se puede hacer con preguntas. Entonces simplemente así un mismo texto uno lo puede usar para diferente o dividir de diferentes formas, y ahí con ese texto uno puede sacar cualquier mensaje. O sea, me refiero a cualquier tipo o propósito del mensaje. O sea, no que uno quiera decir lo que sea ahí, no, sino armarlo y en de ese mismo texto darlo de diferente forma, con diferente propósito. Porque me ha tocado escuchar predicadores que empiezan con un versículo y mismo. Sí, porque y a veces y por eso digo que simplemente dividiéndolos, y por eso ahí entran los tipos de mensajes. ¿Qué tipo de mensaje uno quiere dar? Y basado en eso, pues ahí mismo, ya sea en un texto o en un capítulo, ahí mismo está el mensaje. Solamente uno tiene que dividirlos o saber dividirlos y darles un propósito, y ya ahí está el mensaje. Por eso dependiendo de los tipos de mensaje. Y por eso digo que a veces uno muchas veces se aburre porque como que uno siempre escucha el mismo mensaje. Y a veces uno como que se enfada o se cansa, o sea, no por la palabra, sino porque es el mismo mensaje.
O sea, pero cuando uno entiende, y a lo mejor ya cuando ustedes sepan o veamos esto, uno se va a dar cuenta de que, o sea, todo lo que uno puede hacer con un mensaje, todo lo que puede cambiar. Y ahí uno ya puede empezar a cambiar, a empezar a variar. Bueno, hoy voy a hablarlo de esta manera, hoy voy a hablar este tipo de mensajes, hoy voy a tratar de esto. Y uno empieza a ver de que, o sea, tantos mensajes o predicaciones que uno puede sacar. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Dentro de la oratoria va también cómo hablar dependiendo del público. Porque okay. No, un mensaje, por decirlo así, un ejemplo, un mensaje para un abogado, ¿verdad? No le voy a hablar de la misma manera a alguien que no ha ido a la escuela, un ejemplo, ¿verdad? Porque allá en Guatemala sacaron un chiste, ¿no? Un chiste o una anécdota de que en una ocasión, no me lo sé bien, pero que en una ocasión fue alguien a predicar a un lugar donde pues habían puras personas que nada que ver de escuela, ¿verdad? Y él empezó a hablar que de homilética, de hermenéutica, no sé qué, y pues que al final se levantó un anciano y dijo, yo no sé con qué se come eso, yo lo que quiero que oren por mí porque estoy enfermo. O sea, al final no entendió porque no era la forma, y a veces también eso tiene que ver, no va dentro de la razón. Dependiendo del público, así uno se va a dirigir y usar las palabras, porque a veces yo he visto que hay personas o predicadores que usan unas palabras que, wow, impresionantes, ¿sabes? Pero que al final yo creo que nadie lo entendió, porque son palabras que no se usan. No recuerdo si es en el libro que van a leer o es en el otro libro donde viene un poco de eso. Por eso digo que estoy tratando de agarrar de los dos, porque lo que no trae uno, trae el otro. Y ahí es donde me salen todo eso, y por eso estoy tratando de agarrar de los dos. Y en uno de esos libros sí viene eso. Y eso tiene que ver más con conocer al público o saber a qué público le va uno a hablar. De saber a quién, saber el auditorio, saber a la gente a la que, o conocer, o por lo menos tener una idea de qué tipo de personas se va uno a dirigir. Y para poder así hablar o ya sea bajarse a ese nivel, o si uno tiene un nivel a lo mejor más alto o a ese nivel, bueno, pues subirse. Entonces, si uno puede y la gente es de ese nivel, bueno, sí, a lo mejor uno tocaría subirse. Y si no, simplemente hablar con palabras. Bueno, y de hecho dice el apóstol Pablo, o sea, yo voy a ustedes con palabras sencillas, o sea, sencillo, que todo se entienda. O sea, no voy a ustedes con palabras ostentosas y palabras acá muy rebuscadas, no, palabras sencillas, simples, así para que nos podamos entender. Y a veces, a lo mejor hay veces a lo mejor que sí uno necesita a lo mejor sacar algunas de esas palabras, pero tratar de explicarlo. El problema es que cuando uno va a explicar, va a tomar uno tiempo, o sea, y volvamos al tiempo. Entonces, si no hay necesidad, pues, o sea, si uno sabe que va a hablar a los niños o personas que a lo mejor no tienen un estudio o no tienen una preparación académica y todo eso, pues simplemente hablar normal y nos entendemos todos. Pero sí, a lo mejor eso lo vamos a ver también. Lo tocamos después.